Bien, vamos a terminar esta semana 9 estudiando la integración vectorial. Vamos a ver las integrales de línea, integrales de superficie e integrales de volumen. En cada caso, el método va a ser reducir la integral vectorial a una o varias integrales escalares con las cuales estamos más familiarizados. Comencemos con las integrales de línea. Si tenemos un incremento de longitud ds, ¿sí? Igual a x, el vector unitario de x más vector unitario de y más vector unitario z de z, diferencial de longitud. Si tenemos ese diferencial, podemos tener las siguientes integrales, las siguientes formas. Tenemos un escalar, tenemos el producto punto de un vector y el producto cruz del vector. Entonces tenemos estos tres tipos de multiplicación con respecto al incremento de longitud. Multiplicar un escalar con ds, multiplicar producto punto de un vector con ds y multiplicar un producto cruz de un vector con ese diferencial. Estas tres integrales, eso va después, ignoremos esto. En cada una de estas integrales, en cada una de las cuales la integral está sobre algún contorno C, que puede ser abierto, con un punto inicial y un punto final separados, o cerrado, está formando una trayectoria cerrada, un loop. Dada la interpretación física, la segunda forma es la más importante de las tres. Esta, por la interpretación física, va a ser la más importante y la más común de estas tres formas de integrales de línea. Bien, entonces, si tenemos el primer caso de una función escalar, si con phi un escalar, la primera integral se reduce a. Entonces, si ya sustituimos, entonces phi es una función escalar que depende de las coordenadas x, y, z, de s es esto, x de x, y de y, z de z, y entonces al hacer el producto de eso, me quedaría igual a esto, ¿no? La integral de phi con respecto a dx más la integral de phi con respecto a dy más la integral de phi con respecto a dz, y cada una con el producto vectorial, con el vector unitario, ¿no? De x, y y z. Ese es para el primer caso, no es así de simple, solo ir multiplicando de forma normal. Entonces vemos aquí que estas tres integrales del lado derecho, estas tres, aquí ya corresponde esto, las tres integrales sobre el lado derecho son integrales escalares ordinarias. Okay, son normales, integrales que vemos cuando comenzamos a aprender a integrar en matemáticas, simples funciones de variables, ¿no? En esta separación hemos empleado, hay que aclarar, ¿verdad?, que hemos empleado esta relación. Hemos tomado que x, los vectores unitarios son constantes y los hemos sacado de la integral. Esto es permitido ahorita porque estamos viéndolo en unidades cartesianas, en coordenadas cartesianas. Entonces los vectores unitarios acá es 1, son constantes. Entonces sí son constantes en magnitud y también en dirección, ¿verdad? No cambian. Entonces sí se puede sacar de la integral. Pero si fueran otros sistemas en donde los vectores unitarios no fueran constantes ni en dirección ni en magnitud, no podríamos hacer eso, aunque tenemos que incluirlo dentro de la integral. Entonces, para sistemas no cartesianos, esto va a ser diferente.
Bien, entonces las integrales de línea, si seguimos viendo, si phi es un escalar, entonces habíamos dicho, ¿no? La primera integral se reduce a esto. Esta primera integral es sencillamente esto. Ya reducimos, ¿no? La integral vectorial, ya la reducimos a varias integrales escalares. Ahora, la integral con respecto a x, esta integral de acá, no puede ser evaluada a menos que y y z sean conocidas en términos de x. Similar para las demás. Para la integral con respecto a y no va a poder ser evaluada si x y z no están en función de y. Y así para la tercera. Entonces, ¿qué significa esto? Que el camino de integración, este C, debe ser especificado. A menos que el integrando, ¿sí?, tenga propiedades especiales que lleve a la integral a depender solamente de los valores de los puntos extremos. El valor dependerá de la elección particular del contorno de C. Por ejemplo, si escogemos el caso muy especial de que la función escalar sea igual a 1, y acá lo podemos ver, ¿no? Si phi es igual a 1, pues la ecuación es solo la distancia vectorial desde el comienzo del contorno C al punto final. En este caso es independiente de la elección del camino que conecta los puntos extremos, ¿no? Si phi fuera igual a 1, pues la integral del diferencial de longitud es simplemente la longitud desde este punto, desde el comienzo del contorno hasta el punto final. La segunda y tercera forma, esta segunda forma y esta tercera forma, también se reducen a una integral escalar y son dependientes en general de la elección del camino. O sea, al igual que esta, la 2 y la 3 tienen el mismo comportamiento, que se pueden reducir a una integral escalar y son dependientes del contorno, de la elección del camino. La forma sí es exactamente la misma, como la encontrada cuando calculamos, sí, perdón, esta segunda forma, sí, esta segunda forma que habíamos dicho que era la más importante, la más común, se puede encontrar exactamente de la misma forma en que se calcula el trabajo hecho por una fuerza que va a lo largo que varía a lo largo del camino. Sí, entonces, si recordamos las integrales de línea, la segunda forma, sí, es exactamente la misma, calculada del trabajo hecho por una fuerza que varía a lo largo del camino. Entonces, esta segunda forma, si cambiamos la B por la F, desde la fuerza aplicada, ¿verdad? Entonces esto es el trabajo. Va a ser igual a la integral de la fuerza, es un vector, una función que depende de x, de y y de z, y entonces me quedaría así. F de x más f de y más f de z de z. Veamos ahora las integrales de superficie. Las integrales de superficie aparecen en la misma forma que las integrales de línea. El elemento de área también es un vector de A. Entonces allá teníamos de S. Era un diferencial de longitud y era un vector. Ahora tenemos un diferencial de área y pues también es un vector. A menudo este elemento de área es escrito así, n de A, en el cual n es un vector unitario normal para indicar la dirección positiva. Hay dos convenciones para escoger la dirección positiva. Uno, si la superficie es una superficie cerrada, concordamos en tomar hacia afuera como positivo.
2. Si la superficie es abierta, la normal positiva depende de la dirección en la cual el perímetro de la superficie abierta es recorrida. Si los dedos de la mano derecha están colocados en la dirección del viaje alrededor del perímetro, la normal positiva está indicada por el pulgar de la mano derecha. Entonces, en la segunda se aplica esa regla. Entonces veamos, ¿no? Integral de superficie lo podemos ver ahí en esa imagen. Como una ilustración, un círculo en el plano XY recorrido de X a Y a menos X a menos Y. Entonces vemos ahí la orientación de la circulación de X a Y, luego de Y a menos X, ¿no? Aquí está menos X, y de menos X a menos Y, aquí está menos Y, y luego de regreso a X, acá. De regreso a X, o sea, acá en este punto va así. Entonces dice, tendrá su normal positiva, en este caso va a ser paralela al eje Z positivo. Entonces esta es la regla de la mano derecha, ¿verdad? Esto es cuando es una trayectoria abierta. Si es cerrada, perdón, si es una superficie abierta, si es una superficie cerrada, simplemente se elige que la normal es positiva cuando va hacia afuera y es negativa cuando va hacia adentro. Ahora, de forma análoga a las integrales de línea, hay tres formas de las integrales de superficie, ¿verdad?, que pueden aparecer. Exactamente igual. Función escalar, producto punto de un vector y producto cruz del vector. Igual que antes. Nuevamente, el producto punto, la segunda, esta, es la forma más común encontrada y puede ser interpretada como un flujo a través de la superficie dada. De hecho, es realmente lo que hicimos, lo que mencionamos antes, para obtener el significado del término divergencia. Eso fue lo que hicimos en la grabación anterior. Esta identificación aparece en el teorema de Gauss que vamos a mencionar. En ambos, físicamente y desde el punto de vista del producto punto, la componente tangencial de la velocidad no contribuye en nada al flujo a través de la superficie, cosa que ya hemos mencionado antes, ¿verdad?, cuando conceptualizamos la interpretación física de la divergencia. Ahora vamos con las integrales de volumen. Las integrales de volumen son las más sencillas porque el elemento de volumen diferencial es una cantidad escalar. Entonces ahí todo se hace muy fácil. No es un vector como en el de línea y en el de área, no, que el elemento de volumen es una cantidad escalar, entonces podemos tener simplemente que pues, la integral de un vector por un escalar. Esto me quedaría así, descrito así. De esta forma. De nuevo, reduciendo esta integral vectorial a una suma de integrales escalares. Entonces, estos son tres integrales escalares y ese es el más sencillo. Bien. Ahora veamos algunas definiciones integrales de gradiente, divergencia y rotacional. O sea, ya con esto que hemos definido de integrales lineales, superficiales y de volumen, podemos dar una redefinición de lo que son estos tres conceptos de gradiente, divergencia y rotacional, y se pueden observar acá. El gradiente de una función como el límite de
del diferencial de volumen cuando tiende, del integral, ¿no? Del diferencial de volumen cuando tiende a cero, y así para cada uno, la divergencia rotacional, el límite siempre del integral cuando el volumen tiende a cero, ¿no? Para un volumen pequeño, el límite de la integral del diferencial total del volumen cuando tiende a cero de estos tres, ¿no? Para el gradiente, la integral de la función, y acá tenemos, podemos observar, ¿no? La derivada del área, ¿sí? Derivada total de ese diferencial de área, es un vector. Acá tengo el volumen. Para el producto punto o la divergencia tengo el vector, sí, el vector producto punto de ese diferencial del área. Y sí, y para el rotacional tengo esta situación en donde es el producto cruz del diferencial de área por el vector, producto vectorial del vector, y abajo tengo el volumen nuestro. Cuando eso tiende a cero, entonces, primero es el gradiente, el segundo es la divergencia de un vector y el tercero es el rotor. Ahora, estas son definiciones alternativas de las relaciones diferenciales. En estas tres ecuaciones, el integral de B es el volumen de una pequeña región del espacio y dA es el elemento de área vectorial de ese volumen, como ya sabemos. Es un volumen pequeño y dA es el área vectorial de ese volumen. Tomamos dB como el diferencial del volumen de x de y de z. Entonces, vamos a demostrar el gradiente. La divergencia es prácticamente lo que mencionamos en la interpretación física de la divergencia. Vamos a demostrar ahorita brevemente que esta definición es equivalente a la definición que hicimos al inicio en la grabación anterior del gradiente. Entonces vamos a tomar dB como el diferencial de volumen, pues, de x por dy por dz. Colocamos el origen en el centro geométrico de nuestro elemento de volumen. La integral de área, ¿verdad? Esta integral de área tiende a 6 integrales, una por cada una de las 6 caras. Entonces acá tengo el diferencial de volumen, es este, y tengo 6 caras. Entonces esta integral de área va a tener 6 integrales, una por cada una de las 6 caras. Entonces, recordando que dA es hacia afuera, porque en este caso es una superficie cerrada, entonces hacia afuera es positivo de dA. Y entonces, si veo para la superficie, por ejemplo, EFHG, entonces para la cara, EFHG, para esta cara, esta cara de atrás, digamos, EFHG, entonces voy a tener que, si ustedes observan, que dA va a ser negativo. Y para la superficie ABCD, esta superficie de acá, esta, la de adelante, puedo decir, voy a tener que dA es positivo. Es hacia adentro. Perdón, es positivo, ¿ok?
Entonces acá en EFHG es negativo, no puedo observar, no, de A es hacia afuera. Entonces, teniendo eso, ¿cuáles serían las integrales de superficie de cada cara, ¿no? O sea, las 6 integrales están acá descritas. La integral de superficie de la función escalar, esta phi de A va a ser igual a, para la cara de FGH es menos X, ¿sí? Y acá lo que estamos haciendo es de nuevo usando los dos primeros términos de la expansión de Maclaurin y evaluando cada integral en el origen. Entonces, por eso estos dos elementos, ¿de dónde salen? Son de la serie de Maclaurin para evaluar esa integral. Entonces, para cada cara va a tener esos dos elementos así y lo que va a ir cambiando es el signo. Entonces, para X, o acá lo tengo, ¿no? FGH, X negativa, perdón, de A es negativa, entonces tengo así menos, y acá tengo de X, de Y, de Z. Para la segunda cara ABCD, esta cara de enfrente, tengo que es positiva, más, y tengo este elemento acá de X, de Y, de Z, y así para cada uno. Entonces igual para una cara de A es acá para esta cara, y para esta cara, y de ahí la cara de arriba y la cara de abajo. Voy haciendo el mismo análisis y entonces de ahí observo qué elementos se eliminan y al final solo me queda esto. Lo pueden hacer ustedes despacio, pero bueno, acá solo realmente, como estamos tomando prestado la serie de Taylor y de Maclaurin, solo es para demostrar la equivalencia de esta definición con la definición original. Entonces acá, al hacer el análisis acá de esto, veo que términos permanecen y esto es igual a, me queda de esta forma, la integral de superficie de esta función escalar es igual a esto. Sobrevive únicamente este término, ¿sí? Este término y este término sobreviven. Y pues aquí quedan de X, de Y, de Z. Entonces si dividimos eso por esto, ¿no? Dividiéndolo por el volumen pequeño, la integral de dB, al dividirlo simplemente me va a quedar esto. ¿Y esto qué es? El gradiente de la función escalar. Entonces de igual forma se puede hacer para los otros dos. En el caso de la divergencia ya lo hicimos, lo mencionamos en la presentación anterior. Solo quedaría pendiente el rotor, pero eso es como una comprobación. Vaya, entonces todo esto al final se pueden obtener teoremas importantes de de estas integrales vectoriales y de estas redefiniciones de gradiente de divergencia rotacional surgen teoremas, ¿no? El teorema de Gauss. Existe una útil relación entre una integral de superficie de un vector y la integral de volumen de la divergencia de ese vector, ¿sí? Integral de superficie de un vector e integral de volumen de la divergencia de ese vector. Supongamos que el vector v y su primera derivada son continuas en la región de interés. Entonces el teorema de Gauss establece que establece esto.
Este es el teorema de Gauss. Integral de superficie de un vector, integral de volumen de la divergencia de un vector. En otras palabras, la integral de superficie de un vector sobre una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia del vector integrada sobre el volumen encerrado definido por la superficie. Imaginemos que el volumen B lo subdividimos en un gran número de pequeños paralelepípedos diferenciales. Para cada uno de los paralelepípedos se tendría esto, ¿no? Para cada superficie. Entonces, en la sumatoria de las 6 superficies tendríamos esto. Sí. La suma es sobre las 6 caras del paralelepípedo, ¿verdad? Sumando sobre todos los paralelepípedos encontramos que el término B encontramos que ese término B.dA se cancela. Sí, se cancela para todas las caras internas. Sí, se cancela para todas las caras internas. Solamente las contribuciones de las superficies externas sobreviven. Acá lo podemos ver en esta imagen, la cancelación exacta de los vectores de A sobre las superficies interiores, pero sobre la superficie externa quedan estos elementos, entonces no se cancelan, ¿no? Porque no tienen con qué cancelarse. En cambio acá se van cancelando sucesivamente de forma interna, entonces B de A se cancela, solamente sobrevive en la superficie. Análoga a la definición de una integral de Riemann, ¿verdad? Cuando se definió qué es una integral. Análogo a la definición de una integral de Riemann como el límite de una suma, tomamos el límite sobre el número de paralelepípedos tendiendo a infinito. Imagínense que esos pequeños paralelepípedos tienden al infinito y las dimensiones de cada uno de ellos tiende a cero. Cada vez son más y más pequeños. Entonces, esta relación que tengo acá de las 6 superficies sería igual a la sumatoria de esto. Y bueno, estas son superficies externas y estos serían volúmenes. Entonces esto es una forma de intuitivamente comprobar el teorema de Gauss. Esta es la integral de B, sí, de B punto de A, de B producto punto de diferencial de área. Y esto es igual a la integral de volumen del diferencial de la divergencia del vector. Entonces, cuando definimos divergencia hablamos de esto, ahora lo volvemos a mencionar. Esto es lo que me está indicando es el flujo neto del fluido por unidad de volumen. O sea, el flujo neto total. Sí, esto es lo que significa, ¿no? Entonces, una forma de interpretar qué es la divergencia es entender qué es el teorema de Gauss. Veamos ahora el teorema de Green. Un corolario útil del teorema de Gauss es una relación conocida como teorema de Green. Si U y V son dos funciones escalares, tenemos estas identidades. ¿Sí? Tenemos estas identidades, ustedes pueden verlas acá. Estamos hablando aquí de divergencias. Sí, divergencia de U por el gradiente de B
y la divergencia de B por el gradiente de U. Y acá tenemos aplicando la propiedad aquella que ya habíamos demostrado antes, lo podemos aplicar en esta, suponiendo que U y B son funciones escalares, entonces tenemos estas identidades así. Y sustituyendo esta identidad, la ecuación 1.119 de la 1.118 esta, e integrando sobre un volumen, suponiendo que las derivadas U y B son continuas, y aplicando el teorema de Gauss obtenemos. Entonces, restando estas dos ecuaciones, las podemos restar. Sí, y luego integramos sobre un volumen y luego aplicamos el teorema de Gauss. Entonces tendría esto. Ustedes lo pueden hacer si quieren practicar y ejercitarse, pueden hacerlo. Entonces van a llegar a esto. Y este es el teorema de Green. Es una forma alternativa. Este es el teorema de Green. Sí, es un corolario del teorema de Gauss. Luego, una forma alternativa del teorema de Green se puede derivar de esta ecuación, ¿no? De esta 1.118, y esa forma alternativa es esta. Es esta forma. Ahora, veamos otra forma del teorema de Gauss. Además de la divergencia que se presenta en el teorema de Gauss, las integrales de volumen también podrían involucrar el gradiente o el rotor. Sí, también podemos expresarla así. Ese es el teorema de Gauss, ¿verdad? Aquí tengo yo la divergencia del vector. Pero también puedo sustituir acá con otras identidades y que me quede el teorema de Gauss en función del gradiente o del rotacional. Entonces, supongamos que V es un vector que es igual a una función escalar B por un vector A. A es un vector con una magnitud constante y de dirección constante, pero arbitraria. O sea, se puede elegir la dirección, pero una vez que se escoge hay que mantenerla fija. Entonces la ecuación del teorema de Gauss se convierte en, sustituyo aquí en el vector, sustituyo B por A. Entonces al sustituirlo, como me va a quedar acá, me va a quedar la función escalar B, el vector A aquí. Y esto va a ser igual aquí en B sustituyo el vector B por acá sustituyo en el vector B, sustituyo el escalar B por el vector A, o sea, sustituyendo esto, ¿no? De acá yo veo que puedo hacer, ¿no?, que este vector salga acá y ya solo me quedaría acá gradiente, ¿no? Al salir este para acá, puedo hacerlo por las propiedades que obedecen, entonces me queda aquí el gradiente. El producto de nabla por un escalar, eso es el gradiente. Esto puede ser reescrito. Sí, lo puedo reescribir. Entonces esto está de este lado, este que está sumando pasa de este lado a restar, saco el factor común, el vector A, entonces lo puedo escribir así. Entonces me queda, como A es un vector que no es igual a 0, entonces A no es igual a 0, su dirección es arbitraria, o sea que no podemos garantizar de que van a guardar que el ángulo, ¿verdad?, entre estos dos va a ser 90 y que por tanto
el coseno es cero. No lo puedo garantizar porque este es arbitrario, la dirección puede ser cualquiera. Entonces lo único que queda es que este término, para que se cumpla esto, deba de ser igual a cero. Implica que el término en paréntesis debe ser nulo. Entonces, si esto debe ser nulo, aquí me queda así. Esto es igual a esto. Y esta es otra forma del teorema de Gauss. Acá tengo la integral de superficie de un vector, acá tengo la integral de superficie de un escalar. Y acá tengo divergencia, acá tengo gradiente. De forma similar, podemos utilizar que el vector ahora no es escalar por vector, sino que es vector por vector, o sea, producto vectorial, ¿verdad? Entonces, de forma completamente análoga, se pueden hacer el análisis y demostrar y llegar a esto, que sería la otra forma alternativa del teorema de Gauss. Acá, producto cruz, ¿no? De A cruz B igual a la integral de volumen de rotacional de P de B. Estas dos últimas formas del teorema de Gauss, esta y esta, son usadas en la forma vectorial en la teoría de difracción de Kirchhoff, por ejemplo. Veamos ahora el teorema de Stokes. El teorema de Gauss relaciona la integral de volumen de una derivada con una integral de una función sobre la superficie cerrada que rodea el volumen. El teorema de Stokes considera una relación análoga entre la integral de superficie de una derivada de una función y la integral de línea de la función. El camino de integración es el perímetro que rodea la superficie. Entonces, tomemos la superficie y la dividimos en una red de rectángulos arbitrariamente pequeños. Antes vimos en la interpretación de rotacional que la circulación alrededor de tales rectángulos diferenciales en el plano XY es de esta forma. Cuando estuvimos viendo esto, rotacional del vector de X de Y, entonces la circulación, recordando, sí que utilizábamos la expansión de la serie que tomábamos prestado. Entonces esto mismo ya lo habíamos visto antes cuando estábamos entendiendo rotacional. Entonces la circulación que nos quedaba de esta forma, tomando los primeros términos de la serie, llegamos a esto, a esta expresión. Entonces, para un rectángulo diferencial, yo puedo escribir así: la sumatoria del del vector por el diferencial de volumen va a ser igual a esto que está acá. Entonces, sumamos sobre todo los pequeños rectángulos, como en la definición de una integral de Riemann, las contribuciones superficiales, el lado derecho de la ecuación, este lado, son sumadas juntas. Las integrales de línea, que son estas del lado izquierdo de la ecuación, sobre todo los segmentos internos, se cancelan y solamente la integral de línea alrededor del perímetro sobrevive. Acá tenemos una imagen para entender eso. Las integrales de línea, sobre todo los elementos internos, se cancelan. Este se cancela con esta, este se cancela con esta. Únicamente sobreviven la integral de línea alrededor del perímetro, o sea, sobre el contorno sobrevive, porque no se cancela con nadie. Entonces, tomando el límite, así como lo mismo que dijimos antes de las integrales de Riemann,
el número de rectángulos tiende a infinito, mientras que el tamaño, o sea, de X y de Y tiende a 0. Entonces tenemos esto. Este término y se nos hace esto, ¿no? La integral de esto va a ser igual a la integral del rotacional. De esta forma, y este es el teorema de Stokes. Sí, ese es el teorema de Stokes. La integral de superficie de la derecha, esta integral, es sobre la superficie encerrada por el perímetro o contorno de la integral de línea de la izquierda. Eso es lo que me está diciendo. La dirección del vector que representa el área es hacia afuera del plano del papel, si la dirección en que se recorre el contorno para la integral de línea es en el sentido matemáticamente positivo. El teorema de Stokes obviamente se aplica a una superficie abierta. Es posible considerar una superficie cerrada como un caso límite de una superficie abierta con la abertura y por lo tanto el perímetro contraída a cero. Como con el teorema de Gauss, otras relaciones entre superficies e integrales de líneas son posibles. Encontramos la siguiente. Si el vector, de forma totalmente análoga como se hizo antes, si el vector es igual al producto de un vector A por una función escalar, tengo esta primera. Estas dos formas alternativas del teorema de Stokes. Sí. Entonces la primera es sustituyendo el vector, este vector v, como un producto de un vector por una función escalar. Entonces sustituirlo donde A es un vector de magnitud constante y de dirección arbitraria, entonces tengo esta expresión. El teorema de Stokes cambia a esta forma. Y la segunda puede ser derivada similarmente cuando el vector ahora es el producto cruz entre dos vectores. Fue totalmente análoga al teorema de Gauss, en el cual A es un vector constante. Entonces puedo llegar a esta otra forma del teorema de Stokes. Gracias por su atención. Hasta acá queda esta grabación, que es la parte 2 de la clase anterior, correspondiente a la semana 9. En la siguiente semana vamos a estudiar ejemplos y vamos a abordar las coordenadas que no son cartesianas. Les recomiendo ingresar a la carpeta de esta semana 9 y poder ver también, empezar a ver algunos documentos pequeños, ¿no? Como de 15 páginas, PDFs, en donde hacen un resumen de todos estos conceptos.